Tomaremos el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 3. ¿Lo tienen, hermanitos? Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolvieran su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giesi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolvieran su casa y sus tierras. Así que Giesi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. Padre, henos aquí delante de ti. Instrúyenos con la palabra. Enséñanos con tu voz. Desafíanos. Guíanos. Para no quedarnos como Giesi, simplemente recordando lo que un día se vivió, sino que pueda nuestra vida vivir siempre la gloria tuya a nuestro lado. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje es el que Dios le regaló a las hermanas en la noche de la vigilia, el miércoles recién pasado. Pero el pasaje fue enseñado, enfocado, predicado desde la perspectiva de la mujer. La sunamita, que recibió una última palabra de Eliseo, de salir de la tierra y irse a vivir a donde pudiese, porque venían 7 años de hambre. Y lo que Dios les decía a las mujeres, nada más para que les caiga también esa palabra a ustedes que no la suben, porque es cosa de la vigilia, muy de las mujeres, no la suben a la red. Lo que Dios le decía a las mujeres es el poder que tiene el servicio. No simplemente para devolverle lo que perdió, para restituirle lo que perdió. Ella va buscando la devolución. Es lo que ella se propone. Irle a decir al rey que le devuelvan su casa y sus tierras. Eso es devolución. Era de ella. Hay que devolvérselas. Pero cuando Dios le reconoce a usted el servicio prestado, Dios no le devuelve, Dios le restituye. ¿Y cuál es la diferencia? Si el rey le hubiese devuelto a la mujer su casa y sus tierras, era eso, una devolución. Pero a la mujer le fue dado aún lo que no era de ella: la producción de las tierras durante 7 años. No era de ella,
No las había trabajado, no había sembrado, no las había cosechado. No le había costado nada, ni un 5 a ella, hacer producir las tierras. Por tanto, la producción de todos esos años, como el rey le dice al final, devuélvenle todo lo que le pertenecía. Ahí está la devolución, lo que le pertenecía. Pero cuando Dios te reconoce el servicio prestado, no te da solo lo que te pertenecía, sino lo que no te pertenecía. Incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día que salió del país hasta hoy. Restitución. Lo que le pertenecía, más lo que no le costó producir, también era de ella. Es el poder del servicio. Cuando Dios va a devolverle a alguien, le va a restituir todo. Y claro, todo empezó con la iniciativa generosa de la mujer de invitar al hombre de Dios a comer a su mesa. Y luego de hacerle un cuarto al hombre de Dios para que siempre que pasara por ahí no solo comiera, sino que también descansara. El servicio dado a Dios tiene el poder siempre de asegurar la bendición de Dios en los tiempos de pérdidas. Perdió a su hijo, se lo devolvieron. Perdió su casa, se la devolvieron. Perdió sus terrenos, se lo devolvieron. Y lo que no hizo para producir, también se lo entregaron. Es que servir a Dios es lo más productivo que puede hacer usted, hermanito. Y de manera irónica, de manera paradójica, hay otro personaje en este relato que es la cara opuesta de la mujer. Si la mujer aseguró, diríamos, para ella y para su familia el futuro, haciendo una bendición, proveyendo al hombre de Dios condiciones para su ministerio, la otra cara es Giezi. Es la última mención que se hará de Giezi en la Biblia. Y la imagen que tenemos de Giezi al terminar es una persona que se ha quedado simplemente a recordar lo glorioso del pasado. Giezi es como aquellos creyentes. Giezi es como aquellas iglesias que hoy solo habla de lo que un día fueron, que solo comienzan a recordar. ¿Te acordás aquellos tiempos? Hey, ¿te acordás los momentos que se vivieron? Hey, ¿te acordás cuando íbamos a aquellos campamentos? Hey, ¿te acordás cuando íbamos a aquellos retiros? Hey, ¿te acordás cómo vivíamos aquel ambiente de alegría en la iglesia? Hey, ¿te acordás cuando éramos jóvenes? Hey, ¿te acordás cuando íbamos a predicar? ¿Te acordás cuando íbamos a servir? ¿Te acordás cuando trabajábamos con niños? ¿Te acordás cuando estábamos sirviendo de predicar en las escuelas? ¿Te acordás de aquellos momentos donde la iglesia crecía y tenía vitalidad y había júbilo, había alabanza? Pero ese te acordás lleva implicado, ese te acordás del pasado lleva implicado un presente que contrasta, se enfatiza en lo que se vivió para recalcar lo que no se está viviendo, para declarar que se ha perdido algo, que ya no estamos con aquella
energía, con aquel compromiso, con aquel dinamismo, con aquella fuerza, gozo, sino que eso se ha perdido y ahora estamos en una decadencia. Esa es la visión con la que muchos ven justamente el pasado. Y así hay iglesias muchas hoy que solo están hablando de lo que se vivió. Iglesias nostálgicas, iglesias, subímele un poquito nada más por favor. Iglesias nostálgicas que solo se encargan de recordar y recordar y recordar. Añoran el pasado. No hay vida en el presente ni perspectivas de futuro. Se ha clausurado el gozo. Ha sido exiliada la alegría. La gente va de costumbre, pero ya no va con aquel fervor, con aquella pasión, con aquel gozo. Se va por tradición, pero ya no hay aquella vitalidad. Esa es la realidad. Y no solo congregaciones, denominaciones enteras. Cuando en una iglesia comienza a hablarse del pasado, más que del presente, significa que ha entrado en una etapa de decadencia espiritual. Cuando una iglesia solamente se encarga de hablar yo cuando vine a esta iglesia hace casi 24 años, asumí el pastorado de Betania, la gente hablaba así. Yo recuerdo a los que teníamos en aquel momento que decían: ¿se acuerdan cómo antes se llenaba la Betania? ¿Se recuerdan que había que venir bien temprano para agarrar un espacio en la banca porque si no se quedaba uno parado? Y hablaban de allá de los 70, que para muchos los 70 y los principios del 80 había sido como la época gloriosa de Betania. La época que esto se llenaba pero luego vinieron una serie de descalabros y hubo como 3 divisiones y en fin. Era como la maldición que tenía esta iglesia antes, esa división. La lucha por el poder. Y eso mató en el camino a la iglesia. Durante los primeros 12 años de mi pastorado en la iglesia apenas llegábamos a 100 personas. Cuando empezó el mover del Espíritu de una manera más contundente, de una manera más radical, más abierta, más vivificante en la vida de Betania, es que se empezó un proceso de vivificación congregacional. Cuando Dios en su gracia sopla su aliento de vida y nos regala un tiempo nuevo. Y por la gracia de Dios llevamos ya 11 años en este tiempo generoso de Dios. 11 años de ese mover del Espíritu Santo que nos empodera para la misión, que nos llena de gozo el corazón para la alabanza, que nos lleva a un espíritu de servicio y entrega, y que ha puesto a la iglesia en un movimiento al servicio de la palabra, al servicio de su reino y proclamar el evangelio por doquier. 11 años. Y puedo agradecer a Dios, amados hermanos, y es la angustia siempre de mi corazón
más que cualquier otra preocupación, más que cualquier otra angustia, más que cualquier otra cosa que cargue el corazón, la más grande preocupación es vivir siempre una primavera espiritual animada por el Espíritu Santo. Es vivir siempre esa vivificación constante, que nunca cese, que nunca se acabe, que nunca se termine. Y eso implica muchísimas cosas respecto al Espíritu Santo. Jamás las mujeres habían llevado 170 mujeres, jamás. Alabo a Dios porque podemos hablar en presente de lo que Dios sigue haciendo para su gloria. Y podemos recordar cuando empezaron los renuevos. Al principio iban señoritas y señoras juntas. Y recuerdo una ocasión que nadie venía. Todo estaba listo, la mesa preparada, todo arreglado, y nadie venía. Aparece por allá una mujer. Se dieron las hermanas a las tareas de salir en esa hora. Identificaron algunas mujeres que podían ir a jalar, a traer, y se fueron a traer. Por fin reunieron 6. Y con 6 se fueron. Unas jalándolas a la fuerza, como dice la Biblia. Fuércelos a entrar. Porque a veces la gente no quiere. Se llevaron como 3 señoritas, 3 señoras. Ese fue el renuevo. 6 mujeres. Pero las hermanas estaban entregadas, gozosas. Los hombres llevábamos 8, recuerdo yo. El guía y el ayuda para uno solo. Imagínense qué atención más personalizada. Y tenía todavía de apoyo otros servidores. 2 guías para un renovista. Ahora hay 17 por grupo ahí arriba. Y son 10 grupos. 171 hay. Alabo a Dios porque hemos caminado 11 años. Y podemos seguir hablando de lo que Dios hace hoy. El rey le dice a Eliseo: cuéntame todas las maravillas que hacía Eliseo. Cuéntame todo lo que Eliseo había hecho. Quiero saber, quiero conocer, quiero dimensionar. No tuve oportunidad de conocerlo. No tuve oportunidad de ver sus milagros. No tuve oportunidad de estar frente a él, de escuchar una palabra de ese hombre, de ver, de recibir un milagro de ese hombre. No tuve la oportunidad. Y el rey quiere saber. Fíjense qué paradójicas las cosas. El que no vivió en tiempo de Eliseo, que es el rey que no vivió en tiempo de Eliseo, quiere ahora conocer las maravillas de Eliseo. Y el que vivió en tiempo de Eliseo, Giesi, que oyó la palabra, que vio los milagros, no le dio la valoración debida a eso. Es una lástima cuando alguien tuvo la oportunidad gloriosa de estar a la par del hombre de Dios, a la par de un movimiento de Dios, ser parte de un movimiento de Dios y no valorarlo, no dimensionarlo, no darle la debida atención, no darle la apertura del corazón, no darle el lugar que el movimiento de Dios estaba haciendo en ese momento.
Cuando alguien comienza a hablar de sí mismo y habla del pasado como lo mejor, lo que vivió, lo que hizo, lo que hacía, entonces es tiempo entonces de comenzar a tomar decisiones radicales que nos puedan llevar a experimentar de nuevo esa plenitud de vida, que nos lleven a experimentar de nuevo esa jovialidad, esa vitalidad. Mientras haya vida, haya oportunidad de buscar esa renovación y poder vivir a plenitud todo lo que Dios tiene para nosotros. Si la vida espiritual comienza a marchitarse y Dios nos permite ver ese proceso, hay tiempo entonces para que reverdezca, porque el agua del Espíritu sigue fluyendo, el río de Dios sigue corriendo. Mucha gente tuvo la oportunidad de ser parte de este movimiento cuando empezó este mover de Dios. A nadie se le cerró la puerta, a todos se les invitó. Que nadie quedara fuera del río de Dios, que todos fueran renovados, que todos recibieran esa potencia y dinamismo espiritual. Lastimosamente, no todos valoraron, no todos dimensionaron la profundidad de lo que estaba pasando. No todos valoraron la seriedad con la que Dios estaba trayendo a la iglesia a un tiempo nuevo. No todos le dieron un lugar al mover del Espíritu Santo. Quizá aquí estuvieran hablando las maravillas de Dios ahora, pero ahora solo tienen que ver el pasado con nostalgia y extrañarlo, lo que un día vivieron, porque no están viviendo nada ahora. Hoy nos toca a nosotros, hermanitos, no solamente ser parte de este mover de Dios, sino que darle valor a este mover de Dios. Hay que amar lo que Dios está haciendo. Hay que cuidar lo que Dios está haciendo. Hay que darle lugar en nuestra vida a lo que Dios está haciendo. Es su gracia. Yo recuerdo muchas iglesias en el pasado que yo decía, ¿qué tienen estos hermanos tan alegres para cantar? Uno pasaba por esas iglesias y se oía aquel mover, y uno llegaba a la iglesia de uno, en presencia estar de Cristo, y uno decía, santo Dios, aquí parece una vela. Y usted miraba otras iglesias, aquel júbilo, aquella alegría, aquel fuego, aquel y nosotros con aquellos cantos medievales casi, ¿va? Pero un día el Señor nos regaló eso. Un día el Señor nos dio ese toque, ese fuego. Su manto llegó a esta iglesia. Y no quisiera que ese manto se apagara, hermanitos. Que ese fuego se extinguiera. Que la nube no caminara. Por eso hemos de meditar en la vida de Jesse, para ver ¿qué tanto de Jesse hay en nosotros? Porque Jesse tuvo delante de sí la enorme oportunidad
no de estar narrando lo que hacía Eliseo. Giezi tuvo la oportunidad de ser a través de él quien Dios estuviera haciendo cosas presentes y no simplemente narrando el pasado. No simplemente hablando del ayer, sino siendo instrumento de la gloria de Dios ahora. Y preparando gente para que siga con la gloria de Dios en el futuro. Canal presente de la gloria de Dios y reproductor futuro en otros de esa gloria de Dios. 3 cosas breves de Giezi, vamos rápido, para que meditemos acerca de si hay en nosotros. Capítulo 4, tenemos la primera aparición de Giezi, justamente en el caso de la tsunamita. La carencia de capacidad espiritual, la carencia de frutos, es lo que aprendemos en términos generales de la experiencia de Giezi con la tsunamita. Dice el capítulo 4, algunas referencias rápidas de Giezi. Versículo 11: en cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó y le dijo a su criado: Giezi, llama a la señora. Así lo hizo Giezi. Dile a la señora: te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le pregunta a Giezi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya anciano. Y aquí comienza el milagro del nacimiento del niño. La llama a Eliseo, le da la palabra. Giezi tiene una cosa que es algo metidito, ¿saben? Giezi no se concentra en las cosas vitales. Giezi anda poniendo sus ojos en las cosas materiales. Y usted lo va a ver en los 3 casos. Giezi había visto todo lo que tenía la mujer y se percató de algo que no tenía. Él andaba viendo todo. Todo. Es la gente que está pendiente de la vida de los demás. Por eso nunca va a ir bien. En el capítulo 5 que vamos a ver, Giezi va a ver todo el arsenal que trajo Naamán y que Eliseo no tomó ni uno. Allí va a poner sus ojos. Sus ojos no están en el milagro glorioso de la lepra sanada, sino que está viendo los camellos, los caballos, las carretas cargadas de riqueza que llevaba Naamán, y que Eliseo no agarró ni siquiera una manzana. Cuando lo van a capturar el rey de Siria, Giezi no está viendo lo que tiene que ver. Otra vez está viendo lo humano, lo terrenal, con los ojos nada más
carnales, pero nunca tuvo la mirada divina, nunca tuvo la percepción espiritual de las cosas. Siempre estuvo concentrado en lo que no tenía. La mujer no tiene hijo. Este hombre tiene grandes riquezas. Yo no tengo, voy a agarrar un poco. Y vamos a ver ese pasaje. Los tiempos de gloria desaparecen en nuestra vida cuando nosotros no alcanzamos a tener una espiritualidad que armonice con los actos de Dios. Una iglesia que ha perdido discernimiento espiritual es una iglesia que no tendrá la capacidad divina para ir a donde Dios la quiere llevar. Había mucho de humanidad antes en esta iglesia. No podíamos ni siquiera tomar decisiones ministeriales porque no había dinero, decían. Primero tenían que reunir. Si queremos hacer tal cosa, reunamos primero el dinero y luego lo hacemos. ¿Cuántas cosas no se hicieron? ¿Cuántas cosas se dejaron pasar? Decíamos, vamos a evangelizar con los jóvenes a un parque. No, porque es muy peligroso. No sé quién nomás a la rabia. No, es muy peligroso. Y hoy nuestros jóvenes andan metidos en lugares donde la sangre corre, pero andan cubiertos con la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas no hicimos? Fuera imposible hacer estos renuevos sin cobrar un 5 a nadie. Si espero a tener el dinero para pagar, no hiciéramos nada. No hiciéramos nada. Pero cuando tenemos la visión, hay una manera de ver el mover de Dios, una manera de entender el caminar de Dios. Hay que visionar el llamado divino, el mover de Dios, la presencia divina, y eso nos da otra lectura de la realidad. Pero cuando solamente estamos viendo nuestra necesidad, nuestra escasez, nuestra estrechez, lo que no tenemos, cuando estamos tan aferrados a las limitaciones de nuestra humanidad, nunca tendremos la capacidad espiritual de despegar si siempre estoy viendo lo que no tengo. Si siempre estoy viendo la fragilidad mía, mi incapacidad. Dice más adelante, cuando el niño se le muere a esta mujer, versículo 25, la mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Es que este es el gran problema de Giesi, no miraba. Eliseo, que era más viejo, a lo lejos la puede ver y él no. Era la tarea de Giesi. Él tenía que decirle: mi señor, allá viene la señora. Pero sus ojos no están allí. ¿Dónde está tu mirada? Es la pregunta. ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Dónde es que hemos enfocado nuestra atención? Dice Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1.
¿Lo tienen, hermanitos? Ojalá no sepan dónde está Colosenses. ¿Estamos? Ya que han resucitado con Cristo, ¿qué tienen que buscar, hermanitos? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren su atención. El problema es que nosotros ponemos atención al que está sentado pero a la par suya, o atrás, o adelante. El hermano, la hermana, ahí pone usted su atención. Cuando su visión, su mirada no está en Cristo Jesús, en los lugares celestiales donde Él reina, sino que usted solo lo terrenal. No se preocupa del mundo espiritual. No se preocupa de la agenda de Dios. Cuando dice la palabra busquen las cosas celestiales, no está hablando de ignorar la problemática humana. No, está diciendo que nuestra vida presente debe ser determinada por las cosas que le interesan a Cristo. La agenda de su vida, la agenda de mi vida, la agenda de la iglesia debe partir, debe nacer, debe fluir, debe brotar de Cristo Jesús glorificado. El Cristo resucitado debe marcarle a la iglesia la agenda, debe empoderar a la iglesia, debe empujar a la iglesia. Para caminar sobre la tierra y agradar a Dios, hay que poner los ojos arriba. Y este es nuestro gran error. Siempre andamos viendo los demás. Y le voy a decir algo. De estar viendo al hermanito y a la hermanita, va a tropezar rápido usted. Porque los seres humanos, más que alicientes y ánimos para continuar la marcha, a veces nos paralizan, nos detienen, nos desvían, nos confunden, nos desaniman. Por eso el problema tan grande que tenía Giesi era que estaba desenfocado en las cosas verdaderamente importantes en la vida. Si usted no define lo que será trascendental, esencial, fundamental para usted en la vida, y comienza a concentrarse en cosas secundarias, periféricas, tarde o temprano se va a perder en la espiritualidad. Cuando la iglesia olvida poner la mirada en Cristo y comienza a dejarse guiar en una agenda humana, cuando ya no nos preocupa la misión de Cristo, cuando ya invertimos los recursos de la iglesia en cosas que no son la misión, sino que comenzamos a gastar dinero en otras cosas que no tienen que ver con el evangelio. Cuando la iglesia va en busca de la gloria humana y no de la gloria de Dios, ahí nos vamos a perder un día. Cuando ya andamos pensando en que vamos a invertir para hacer cosas más lindas y vamos a dejar de hacer ministerio, se va a ir la gloria, hermanitos. La gloria de Dios no cae sobre templos, cae sobre iglesias que aman el llamado de Dios. Mientras la iglesia se mantenga firme, decidida en hacer la tarea que Dios la ha puesto a hacer,
su gloria va a fluir siempre. Todo creyente y toda iglesia que ha perdido la gloria de Dios, usted va a ver que dejó de hacer la obra de Dios. Pastores que dicen que nosotros antes hacíamos esto. Ajá, ¿y qué pasó? Lo dejamos de hacer. Antes íbamos a predicar y ¿qué pasó? Lo dejamos de hacer. Cuando la iglesia deja de hacer lo que Dios le ha mandado hacer, Dios retira su gloria, porque su gloria es para empoderar a una iglesia que quiere hacer la misión de Dios. Cuando se desenfoca la iglesia y comienza a pensar, ¿y por qué no gastamos el dinero en tal cosa? ¿Y por qué no gastamos y vemos qué hacemos en esto y lo otro? Iglesias endeudadas y viviendo para pagar todas las deudas. Viven para pagar deudas, no hacen ni ministerio siquiera. No gastan en ministerio. Se metieron a líos humanos y ahora viven para cumplir esos líos. Y no hay ministerio. La gloria de Dios es para acompañar a un creyente que le dice a Dios: yo te voy a servir, yo voy a trabajar, yo voy a predicar. La gloria de Dios es para una iglesia que quiere seguir esforzándose en hacer el llamamiento divino. Y es lo que le pido a Dios. En estos 11 años no hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y le agradezco que su presencia siga caminando y fluyendo en nosotros y a través de nosotros, hermanitos. Usted se perdió de la gloria el día que dejó de servir. El día que no se preocupó porque a través suyo Dios hiciera cosas grandes. Mire el pasaje, sigámoslo leyendo. Segunda Reyes 4. Versículo 27. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Giezi no entiende la carga de esa mujer. Giezi no dimensiona la aflicción de esa mujer. A apartarla ha llegado, a quitarla. Eliseo le dice a Giezi, 29, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le responda. Y cuando llegue, coloca el bastón sobre la cara del niño. 31. Giezi llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Y estuvo. Él no tiene la carga. Cuando perdamos el sentido de la carga espiritual de la necesidad de alguien, cuando no sintamos la agonía, la aflicción de otras personas y las asumamos en nuestro ministerio como parte del ministerio, esto se va a pagar. Simplemente Eliseo le dice: mami, bastón, anda a ponerlo. Llega, lo pone, nada pasó, agarra el bastón, nos vemos. Y se va. Dejó al niño ahí muerto. No tenía preocupación. Seguía vivo o no, a Giezi igual le daba. Porque cuando Eliseo llegó, usted ya conoce,
Eliseo no salió de ese cuarto hasta que ese niño estaba levantado. Eliseo no sale de allí sin llevar a ese niño caminando. Mire, y usted fue a predicar. Sí, pero como no llegó nadie, me vine. Mire, y usted fue. Sí, pero como no vi nada, mejor me quedé viendo televisión. Cuando a usted le da lo mismo el servicio, le da lo mismo servir o no servir, le da lo mismo trabajar para Dios o no, no le importan los resultados de su ministerio, vamos mal, hermanitos. Bueno, yo fui, nada pasó, me vine. Cuando no hay esa carga, esa aflicción, llega la mujer abatida y él no mira eso. Va donde el niño muerto y simplemente pone el bastón y ya estuvo. Pero él no siente la carga, la ansiedad, la preocupación. Él no siente el peso de saber que a través de él algo debe pasar allí. Cuando usted va a predicar a una conexión y usted va así con dejadez, no va con aquella carga de decir, esta noche algo tiene que pasar. Yo no sé, pero Señor, tiene que pasar algo, Padre, tiene que pasar algo. Y usted va con aquella agonía de decir, hoy voy a predicar y algo tiene que ocurrir. No es aquello de decir, sí, fuimos y ahí estuvimos, pero como solo estuvimos dos, ya no hicimos nada. Sí, fuimos, yo prediqué, ya estuvo, me vine. Pero ¿qué ocurrió? ¿Se levantó el niño o no? Pues realmente no responde. Pues realmente no se levanta. Que el niño se levante no es problema del niño. Él está muerto, usted está vivo. El vivo debe transferir vida al que está muerto. El ministerio es una iglesia viva transmitiendo vida al que está muerto. La eficacia de la iglesia para impactar la comunidad es la vitalidad espiritual de ella. ¿Cómo transfiere la vida? Pero no había vida en Jesse. ¿Cómo le iba a dar vida a ese muerto? Si él aparentaba estar vivo, pero también estaba muerto. Ineficacia. No hay productividad. Si usted no tiene una vida espiritual productiva, un día va a ser Jesse, hermanito. No lo digo yo, aquí está la palabra. No quisiera que fuera Jesse, pero como usted no entiende. Jesse tuvo la gloria delante de sí y la dejó ir. Jesse tuvo la oportunidad de ser el tercero en la línea de sucesión profética. La dejó ir. ¿Cuántos de ustedes están viviendo un momento de Dios, viendo, oyendo, pero no les importa? Sus ojos humanos están viendo cosas maravillosas de Dios, pero los ojos de su espíritu no ven nada, igual les da. Están concentrados en otras cosas de la vida. Sus preocupaciones son cosas irrelevantes. Hay quienes viven para ver los resultados de los deportes. Irrelevante. Hay quienes viven para
relaciones amorosas. Dios les está entregando a muchos de ustedes la oportunidad. Como decía Jesús, muchos quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes ven, oír lo que ustedes oyen, pero no pudieron. Este rey que está hablando con Giezi, él hubiera querido estar allí a la par de Eliseo, viendo lo que Eliseo hacía, pero no la tuvo. Y el que tuvo la oportunidad no la valoró, no la dimensionó, no fue significativo para él eso. No mire con desdén, no mire con desprecio, no mire con despreocupación todo el mover de Dios. Usted tiene que preguntarse: Señor, ¿y yo qué hago en este mover de tu espíritu? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es la eficacia de mi fe? ¿Cuál es el impacto de mi vida? ¿Cómo yo soy parte de ese movimiento tuyo? ¿Cómo asumo mi llamado en este caminar? No puedo ser solo espectador. No puedo ser un vidente pasivo. Tengo que estar allí caminando, siendo parte, recibir y dar, ser bendecido y bendecir, llamar y enviar. Estar en ese mover de Dios. A Giezi le daba igual que el niño siguiera muerto o estuviera vivo, igual le daba a él. A Eliseo no le daba igual. Se acuesta sobre el niño una vez y nada, pero él está preocupado y comienza a caminar de un lado a otro, dice la Biblia, y se vuelve otra vez 7 veces hasta que el niño se levantó. En el capítulo 5 tenemos la experiencia de Giezi con Naamán. Versículo 15, 5:15 de segundo libro de Reyes. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Eliseo le dice: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió, Naamán no accedió. Y dice más adelante, versículo 19: puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Fíjese, usando hasta las frases que deben ser usadas para el ministerio, las usa para su conveniencia. La manipulación del ministerio para beneficios personales. El problema de Giezi aquí es que él no sabe esperar en Dios. Él quiere amarrar ya su sostenimiento. Él quiere asegurar ya los beneficios materiales. Indudablemente en el servicio a Dios siempre hay bendiciones, indudablemente. Se los he dicho una y otra vez, en el servicio va nuestra bendición. Sin embargo, las bendiciones que vienen a causa del servicio llevan un proceso.
Hay quienes entrando van ya y ya quieren ser bendecidos como aquel que está sirviendo 30 años. Usted viene hoy y mira al pastor con ciertas bendiciones que Dios le ha dado. Y usted entra y ya al día siguiente quisiera estar bendecido como el pastor. Pero usted no sabe que hay 35 años de servicio predicando la palabra. Y durante muchísimos de esos años se servía y no teníamos nada. Se servía al Señor y no teníamos ni para el pasaje. Usted me quiere venir a impresionar con el sacrificio que hace de venir a la iglesia a servir con la cora. Puede impresionar al que nos sirve, pero los que venimos de servir durante años al Señor y no teníamos ni la cora para el bus y nos teníamos que ir a pie o andar prestando. Si yo les digo a los que trabajan conmigo, hey, a ustedes por lo menos les damos todo lo del bus para que vayan a predicar. A mí no me daban ni 5. Nunca me dijo la iglesia que me fue a instalar allá a Tapalhuaca, la iglesia madre nunca me dijo, mire, le vamos a ayudar. Me fueron a dejar allá y ahí me dejaron. Si se lo come un tigre por aquí en la montaña, problema suyo. Tenía 15 años. Allá me fueron a dejar a ese pueblo, Tapalhuaca. No crea que me dijeron, le vamos a estar dando 20 colones semanales, no, nada. Y tampoco la iglesia a la que iba a predicar, tampoco me daba nada. Lo que sí me daban las hermanitas era, una semana me daba una la comida, otra semana otra. Habían hermanitas que me gustaban porque trabajaban en el mercado y llevaban comida rica. Esa semana era feliz para mí. Pero había otra hermanita que arroz y frijoles los 3 tiempos. No, no es broma. De vez en cuando un huevito. Pero ¿qué importaba? Estábamos haciendo lo más importante. No servíamos por beneficios materiales. No es aquello, ¿y cuánto me va a pagar? Me invitan a predicar y algunos me llaman antes, ¿y cuánto va a cobrar? No, les digo, yo no cobro por eso. Iglesias pequeñas que me invitan y después me quieren dar una ofrenda, yo se la tome, yo la siembro en la iglesia. No voy a predicar por un pago. No acepto todas las invitaciones, acepto la que Dios me dice, aquí anda. Si aceptara todas las a predicar, ni pasar aquí, hermanitos. Pero le digo a Dios, ¿cuál quieres, dónde quieres llevar tú la palabra? Sea chiquita, sea grande, es indiferente. No se va donde hay, se va donde Dios diga. Durante años, 3 años y medio predicando ahí, refundido en Tapalhuaca, nunca recibí un 5. No lo hacía por dinero, no me movía el dinero, Dios lo sabe, sino la alegría de estar predicando, el gozo de que la palabra fuese predicar. Esa era mi alegría. Eso era lo que me importaba. Pero a muchos los traiciona la desesperación por no ver pronto la bendición. Y en el ministerio muchos pueden equivocarse y tomar el ministerio como trampolín
para buscar beneficios materiales nada más. En la vida cristiana muchos pueden equivocarse, porque están sirviendo y nunca ven la bendición. Están sirviendo y nunca ven que llegue. Amados hermanos, a su tiempo, lo que usted hace por el Señor será recompensado. A su tiempo. A su tiempo. En el momento que usted menos espera, su servicio trae bendición. Aguante, espere. No se exaspere, no se enloquezca, no se apresure. Espere en el Señor, sírvale, ámelo, adórelo, sígalo. Dios jamás olvida su servicio para Él. Pero este hombre se desesperó cuando no queremos pasar los procesos. Hay quienes se quieren ir saltando. La vida cristiana es un proceso. Por eso se compara con el crecimiento de los niños. Pablo llama a los corintios, son bebés. Porque tiene que pasar un proceso de crecimiento y ser formado hasta llegar a un nivel de madurez. Pero hay quienes 2 meses tienen y ya quieren ser adultos de un día para otro. No quieren ser formados. No quieren obedecer, no quieren sujetarse. Siempre haciendo lo que les da la gana. Inventándose sus propias explicaciones. Es que a mí el Señor me ha dicho que haga tal cosa. Yo a muchos de esa gente que son tercos, ahí los dejo. Ya no me voy a complicar. He dedicado tanto tiempo a la gente y si salen con sus terquedades que mire que Dios me ha dicho que vaya a tal parte. Muchas cosas que usted dice que Dios le dice no es Dios, son sus intenciones profundas. Muchas veces habla más la desesperación que Dios. Hay quienes no esperan el tiempo de Dios, se quieren saltar procesos, se quieren saltar gradas. No quieren ser parte de ese proceso formativo. Por eso avanzaron 4 gradas y regresaron 25. Podría hablar de tantas personas que no quisieron formarse y andan ahí perdidos, peor que como andaban antes, porque se quisieron apresurar, quisieron correr cuando debían gatear, quisieron volar cuando tenían que caminar, se desesperan. Allí decirle entre esto, no puede ser que mi amo haya perdido, esta es una oportunidad de Dios, vive Jehová, imagínense. ¿Cuántos hablando que Dios me ha dicho, que Dios me habla, toman decisiones tan equivocadas? Por eso Dios pone en la comunidad personas maduras en la fe, para que le ayuden a entender procesos, situaciones, circunstancias. Mi amo ha sido demasiado bondadoso, como quien dice, mi amo ha cometido un error. Cuando usted va comenzando la vida cristiana, va comenzando el servicio, y lo primero que hace es comenzar a criticar al que le lleva 30 años, ha empezado mal, hermanito. Imagínese que usted va de aprendiz de zapatero,
donde un viejo que tiene ya 40 de trabajar en eso y el primer día lo quiere corregir usted? Así hay muchos aquí. Giesi dice: está malo Eliseo. No, aquí ha obrado malo. Qué dundo. Ella aquí tuvo la oportunidad de hacerlo. Lo que le hubiera pedido a Naamán se lo hubiera dado. Si el hombre de Dios dice no, él tenía que haber dicho no. Punto. Quizás no lo entendiera, quizás no supiera por qué, pero Eliseo ya viene de años. Primero sirvió más de 20 años a Elías y hoy lleva él ya años en su ministerio. Si él le dijo a Naamán: no recibiré nada, aunque usted crea que Eliseo estaba cometiendo un error, tenía que aceptar esa decisión. Pero no, empezando van y ya quieren inventar su propio camino. Que siervo, el Señor me ha llamado a predicar a mí a tal parte y me quiero ir. No es que me quiero ir, ya está ya. Bueno, dele. ¿Usted se fue? A los 3 meses allá andan desorientados en la vida y tomando decisiones que afectan su vida personal, espiritual, familiar, laboral, todo enloquecidos. ¿Por qué? Como Giesi. Él cree que está equivocado el siervo de Dios y él quiere asegurar su beneficio. Y le va a ir mal, muy mal, porque trajo lepra para sí y para sus hijos. La lepra de Naamán, le dijo, se te pegará a ti y a tus hijos. Es una transferencia. Tomó una decisión que afectó su descendencia. Y aquí, cuidado, en ese momento donde nadie está viendo, toma decisiones equivocadas que lo van a arruinar para siempre. Vive Jehová. Y va donde Naamán: vive Jehová. El Señor me ha dicho, que el Señor me ha hablado. Por eso, para aprender a distinguir entre lo que Dios habla y lo que habla su corazón, es que Dios pone en la comunidad gente que tiene más experiencia para aprender a distinguir la voz de Dios de mi voz. Porque hay voces que vienen a nuestra vida. A veces mis mismos anhelos se pueden hacer una voz. Mis temores pueden ser otra voz. Mis enojos pueden ser otra voz. El hombre o la mujer que está conmigo, otra voz. Mis padres, otra voz. La del Espíritu, otra voz. Pero ¿cómo distinguirlas? ¿Cómo separarlas? ¿Cómo distinguir la voz del Espíritu en medio de todas las voces? Y decir: esta es. Para eso el Señor ha puesto su palabra, la Santa Escritura, y ha puesto hombres, personas en la comunidad que tengan mayor experiencia para ayudarle a discernir sus decisiones, porque esas decisiones son las que nos complican. Decisiones como estas son las que determinan el rumbo equivocado de nuestra vida y nos marginan del mover de Dios. Pero usted quiere andar como macho sin dueño, dele. Quiere tomar decisiones sin consultar a Dios,
ni al hombre de Dios. Dele. Después no ande chillando. Yo ni caso le voy a hacer. Que tenga Dios misericordia de usted. Para eso estamos hablando, advirtiendo, precaviendo, previniendo. Un hombre que pudo encarnar la acción de Dios en la historia, hoy solo se queda a hablar de lo que un día fue. Por estas cosas, por estas razones. Amado hermano, amada hermana, usted está viviendo un tiempo de Dios. No lo eche a perder. No lo bote. No lo tire, no se dispare, hombre. No decida cosas personales a lo loco. Es que ya me dieron ganas de acompañarme. Y que ya tenés 17. Ay, hijo. Ay, papito. Vas a ser Jesse. Es que yo ya quiero. ¿Y qué edad tenés, hija? 16. Mamita. Como ya tiene 17, ya se cree bien hombrecito. Ya. Que yo tengo 2 novias. Yo tengo pegue, tengo 3 novias. Yo ya me quiero acompañar. Ella es el amor de mi vida. No te estés metiendo a líos. Lo que estás viviendo a tus 15 y 16 es una alucinación. Es un espejismo. Ya vas a madurar y ojalá no madures con los golpes de la vida, sino fruto de un proceso de crecimiento. Pero como algunos se empecinan, miren, cuídense, dicen, hagan esto, por gusto. Gente que está aquí, ustedes están en el centro del mover de Dios ahorita. No desprecien, no desvaloren, no se enloquezcan, no agarren camino desorientados y perdidos, hombre. Mediten, reflexionen. Ahí están sirviendo con todo. Ni han llegado a los 18 y ya están metidos en problemas. Es que usted no sabe, mamá. Ese hombre es el mejor hombre del mundo, mamá. ¿Usted por qué no? Nadie la quiso. Ya a los 3 meses ya andan ya. Maldito ese. Y que no era el mejor hombre del mundo. Jóvenes, al igual que Giesi, tienen un futuro tan grande. No lo voten, hombre. Cálmense. Escuchen al Señor, escuchen su palabra y escuchen la gente mayor, que ya sea por haber cometido esos errores, o ya sea por sabiduría, o ya sea por discernimiento, por revelación, te pueden guiar y decir por dónde vas a caminar. Pónganse de pie, iglesia. Si tú quieres ser uno más en esa línea profética, dile al Señor que te dé discernimiento espiritual, que te dé humildad para ser formado,
que te dé la capacidad de volver a donde Dios te ha puesto. Padre, de verdad que nunca quisiera que en esta iglesia se hablara del pasado como algo que añoremos. Que recordemos el pasado, pero para recordar la fidelidad de Dios y de cómo Dios nos lleva de gloria en gloria, en gloria en gloria. Pero no para hablar del pasado como algo que ya no es. Padre bendito, de verdad que no queremos el camino de Jesse para nosotros. Yo no quiero ese camino para mí. De hablar de lo que antes fue. Quiero siempre hablar de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú sigues obrando entre nosotros. Y quiero formar a una generación que siga hablando de lo que Dios seguirá haciendo aun cuando ya no esté. Pero que siga el río, que siga la nube en la vida de hombres y mujeres que reconocen y valoran tu presencia, tu llamado, tu servicio. Si esta mañana alguien quiere reconciliarse con Dios, entregarle su vida al Señor, renovar su llamado, venga, vamos a orar por usted. Un día aquel hijo allá en la porqueriza despertó y dijo: ¿y yo qué hago aquí con los puercos? Si en la casa de mi padre hasta el más ínfimo tiene comida, casa, alimento, y yo que soy su hijo, ¿por qué aquí? Volveré a mi padre, dijo. Esta mañana para volver al Padre y decirle: Señor, tu llamado, servirte, lo más grande para mi vida. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, entregarle su vida, venga pronto, rápido. Que no quedemos como Jesse, solo recordando lo que un día fue. Renovar su entrega, su servicio. Dios te bendiga, hija. Que siempre sobre tu vida fluya el Señor. Que nunca se apague sobre ti la llama que Él un día encendió. Que no haya nada ni nadie que te distorsione, te aparte, te confunda. Que la luz de Dios sea la que guíe tu vida. Adelante, hija, Dios te bendiga. Que la nube del Señor te sostenga. Que nadie confunda tu corazón. Que nadie estorbe tu caminar. Rueguen al Espíritu Santo que guíe su vida. Padre, por cada hombre y mujer aquí presente, amado Dios, que ninguno tenga en poco el llamado que tú les has hecho. Que ninguno tenga en poco la palabra que han recibido. Que nadie desperdicie lo que tú le has dado. No queremos vivir simplemente hablando de lo que un día hicimos,